Muy buenas tardes. Nuestro espacio Personajes se honra hoy en presentar la vida y obra de un gran maestro, un ilustre hijo del Pital que con liderazgo, compromiso y un amor infinito por su pueblo, nos faltarían palabras de gratitud por lo que ha hecho y seguirá haciendo. Timoleón Gómez Morera, el señor profesor que muchos recuerdan, por su rigidez, su hidalguía y su compromiso con la formación integral del pitaleño. Con gran lucidez recuerda sus hazañas, entre ellas la fundación del Colegio Cooperativo Domingo Savio, la política, el deporte, su bondad y caridad. Hoy en Personajes, bienvenidos. Profesor, bienvenido a nuestro espacio, muy buenas tardes. Muchas gracias, para mí es un gran honor y le agradezco mucho a Cristian por esta presentación que me va a hacer y le agradezco mucho, pero mucho porque supongo que van a haber muchas preguntas en las cuales yo me puedo desenvolver y puedo contar algo de lo que es la historia del municipio del Pital. Aquí nuestros personajes siempre inician precisamente describiéndose personalmente. ¿Quién es Timoleón Gómez Morera? Timoleón Gómez Morera hoy día es un ciudadano que nació en estas bellas tierras del Pital. Hice mi primaria aquí en el Pital, hice mi bachillerato en Garzón y hice la Universidad de la Calle en el transcurso de mis trabajos en varios colegios del departamento. Trabajé en el Colegio Nacional San Sebastián de la Plata, en el Colegio Nacional Marillá también de la Plata, fui director de la Escuela Urbana de Varones aquí en el municipio y me trasladé a Neiva y allá trabajé en el Instituto Ciudad de Neiva como coordinador académico, en el Instituto Julia Rosa Espinosa y en el Colegio Latinoamericano. Soy una persona que he sido humilde, de cuna humilde, y yo creo que las personas que hemos sido criados en cuna humilde debemos siempre de guardar esas bellas costumbres que nos enseñaron nuestros antepasados, como la honradez, la honestidad, la sencillez, el trabajo, pero sobre todo los vínculos familiares. Conservar esos vínculos familiares porque cada día se van perdiendo. Bueno, profe, a su memoria, tráiganos esos recuerdos de su infancia aquí precisamente en el Pital. De la infancia, si usted quiere que yo le haga un poquito de historia, se la voy a hacer. Aquí tuvimos en el Pital una ceiba hermosísima, igual a la ceiba de Gigante. Tuvimos una pila de agua en lo que hoy es el Parque Alzate Avendaño. Y tuvimos una banda de músicos muy importante, pero que desafortunadamente el personero de su época, que por cuestiones de prudencia no lo nombro, acabó con eso. Eso fue lo único que él hizo en su personería. Recuerdo también la fundación del Colegio Domingo Savio. Para mí fue una hazaña la fundación de ese colegio, porque siempre he dicho que hoy día no pudiera yo decir lo que voy a decir. En esa época el Pital era sumamente pobre y entonces a mí me tocó recolectar fondos dentro de la pobreza para poder fundar el Colegio Domingo Savio. Hoy el Pital, a Dios gracias, ha progresado muchísimo. Los alcaldes se han preocupado muchísimo, las autoridades. Me dio mucho gusto ver hoy, por ejemplo, los grados del Colegio de Promoción Social, que anteriormente se llamaba Escuela Hogar, pero ahora es Promoción Social, y vi esos grados donde hubo derroche de elegancia, derroche de buenas costumbres, buena presentación, me pareció muy importante. Bueno, profesor, ¿qué hacían los jóvenes de esa época para entretenerse? En esa época los jóvenes, hablemos de los niños, porque yo trabajé mucho con los niños. Los niños lo único que hacían en esa época era jugar los juegos domésticos, juego del trompo, juego de las bolas, juego de la gambeta, juego de las carreras. Eso era lo que hacían los niños en esa época. En el año que yo vine a trabajar aquí en el Pital construimos con los niños el primer campo de basquetbol. ¿Cómo lo construimos?
a pala y pico. Cuando iba a ver algún partido, y voy a utilizar un término que mi esposa se ríe cuando yo utilizo dos términos, cuando iba a ver un partido con los mates, un término bien aborigen, con mates regábamos el campo de basquetbol para que no se levantara mucho polvo. Y entonces venían los partidos de basquetbol. Me da mucha pena decirlo, pero parece que yo fui el creador del basquetbol aquí en el municipio del Pital. Teníamos que comprar los uniformes con nuestros propios recursos, los zapatos, la superbola. Hoy día no, hoy el gobierno da mucho. Nosotros nos quejamos del gobierno, no defiendo el gobierno, pero nos quejamos mucho del gobierno. El gobierno da mucho. Uno va hoy a cualquier colegio, por ejemplo aquí el departamento que nos queda todo a mano, y encontramos unas canchas muy buenas de basquetbol, de fútbol. No hay sino pedir los uniformes de tal color y los tiene. En esa época no, todo era con mucho trabajo para conseguir. Y esos eran los juegos de los niños, otros juegos que utilizaban mucho los niños eran las cachas, los juegos de las cachas. Entonces, eran juegos bien sanos, pero dentro de la pobreza económica, pero dentro de la riqueza de la imaginación. Aquí en el Pital se le recuerda mucho en muchos aspectos, en muchos campos, el deporte, la política, el liderazgo comunitario, pero hay un hecho puntual que obviamente recuerda mucho a los pitaleños y los personajes que hemos entrevistado anteriormente, que fue la fundación del Colegio Cooperativo Domingo Savio. ¿Cómo se le ocurrió a usted esa idea? ¿Cómo se vino a la cabeza esa fantástica idea? Yo llegué aquí al Pital en 1965. Me nombraron como director de la Escuela de Varones y tuve que comenzar por abrir cuarto de primaria y quinto de primaria porque no existía. Cuando ya tuvimos el quinto de primaria, yo traía desde La Plata la idea de fundar un colegio aquí en el Pital. Y entonces hablé con el secretario de Educación, que era Humberto Mazorra, y me dijo, no está mala la idea, pero ¿usted cómo se va a meter en eso? Hablé con el padre Adolfo Sánchez, que era el párroco, y él dijo, también está muy buena la idea, pero usted sabe que este es un pueblo sumamente pobre, ¿usted cómo va a fundar un colegio? Le digo, padre, hagamos una cosa, usted me deja la casa cural vieja para fundar el colegio ahí. Dios se la dejo. Y él detrás de mí le decía a la gente, hay que llevarle la idea al Timorión porque Timorión está loco con la fundación de un colegio, pero llevémosle la idea. ¿De qué año estamos hablando? De 1965. El colegio fue fundado en 1967 en un febrero. Comenzamos en un febrero. Llegó el momento, el padre dijo, ahí está la casa cural, pero una casa cural que estaba abandonada en esa época. ¿Cómo se va a poner en forma esa casa cural? Le voy a contar una de las hazañas muy bonitas y de las más duras. A mí me dio la idea de que los presos eran los que iban a pintarme la casa cural. Usted decía ahora de que yo más o menos me he distinguido porque he hecho horitas así ligeritas. Yo acostumbraba que cuando era fiesta de los presos, yo les llevaba el desayuno. Para un año nuevo les llevaba su botella de vino, les llevaba el desayuno. Y entonces yo tenía buenos folios con esos presos que en esa época eran presos más o menos 6, 7, porque se habían robado una gallina, porque se habían robado un bulto de papa, porque se habían robado unas libras de café, porque afortunadamente no había ninguno que tuviera delitos graves. Entonces yo fui un día a dejarles el desayuno a ellos y les dije, mire que tengo esta idea, pero que tengo un problema. ¿Quién me va a pintar la casa cural? Con hisopo y cal, porque no había pintura. ¿Quién me va a pintar la casa cural? Le dijeron, nosotros vamos. No hay no que usted nos saque el permiso y nosotros vamos. Entonces me fui donde la juez y le dije, ella ya sabía que a mí me estaban tratando de loco por la fundación del colegio, y esa era otra loquina que yo le iba a proponer a ella. Entonces ella me dijo, no, pero ¿cómo le ocurre que usted deje los presos? Los presos se van y tiene que usted irse para la cárcel. Y yo, como tenía la idea de fundarlo, atrevidamente le dije a la juez, me voy a la cárcel. Bueno, la convencí. Yo iba y lo sacaba a las 6 de la mañana y me los llevaba para la casa cural vieja, les mandaba desayuno, les daba almuerzo, les daba comida y les compraba la cal y los hisopos para que ellos trabajaran. El trabajo mío en la escuela, yo hice que los alumnos entraran a las 7 de la mañana
Y yo estaba en la escuela a las 7 de la mañana dirigiendo, dando órdenes y faltando 10 minutos para las 8 me volaba para el colegio. Acá cerquita, 2 cuadras. Pues sí, los presos me pintaron la casa cural. Y me hicieron división de salones con guadua. Y fueron un gran aporte. Entonces me parece que esa es una de las primeras hazañas en que yo salí airoso para poder fundar el colegio. Me traje de la escuela de varones, me traje 20 niños de quinto. ¿Para qué? Para que hicieran el primero de bachillerato. Y me traje los de cuarto para que hicieran el quinto. Entonces abrí el colegio con 40 niños, 20 de quinto y 20 de bachillerato. Otra anécdota, un colegio que estaban pagando ellos 20 centavos y tenía alumnos becados. Habían alumnos becados. Y así comenzó el colegio. Yo estuve en ese colegio 3 años. A los 3 años ya pedí que me trasladaran para Neiva, por alguna parte. Ese colegio en los primeros grados, que hoy le echaba yo cabeza, no recuerdo bien en qué año sacaron los primeros bachilleres. A mucho honor la rectora de esa época me nombró para que yo hiciera el discurso de los primeros graduados. Y yo vine y estuvo muy bonita la ceremonia. Pero me da la oportunidad de ustedes que, a pesar de que yo siempre he estado con los brazos abiertos para colaborarle a ese colegio, a mí me cerraron completamente las puertas, que se olvidaron de que yo soy el fundador, se olvidaron de pronto de hacerle una invitación, no a condecorarlo, pero sí a que uno, por ejemplo, haga de presencia. Pero no, y el colegio ha ido pasando en manos, que yo lo único que sé es que el colegio Domingo Savio existe. ¿Por qué le puse yo Colegio Domingo Savio? Precisamente para allá iba. ¿Por qué le puse yo Colegio Domingo Savio? En las lecturas mías me gustó leer cuando joven, me gustó leer de jóvenes. Y yo leí mucho a Juan Bosco, leí mucho a Domingo Savio. Y una cosa que me llamó mucho la atención de que siendo ellos jóvenes y que murieron muy jóvenes, hay una anécdota verídica de ellos, y principalmente de Domingo Savio, que Domingo Savio cuando llegaba al templo a orar, llegaba por decir tipo 6 de la mañana a orar. Y era tanta la consagración de él al Santísimo, a la oración, que cuando se daban cuenta iban a ser las 5 de la tarde. Salía del templo a las 5 de la tarde. Entonces vi la espiritualidad de Domingo Savio. Espiritualidad, su moral, su religiosidad, sus costumbres, y un muchacho sano. Y entonces me llamó la atención y por eso le puse Domingo Savio. Hubo propuestas de ponerle, por ejemplo, al colegio, ponerle Misael Pastrana, que en ese tiempo era el presidente, era como senador de la República, pero yo fui el primero que les dije, no le pongamos Misael Pastrana porque el Pital desayuna, almuerza y come con política y eso no me resulta el colegio, no. O sea, entonces le pusimos Domingo Savio y el padre Sánchez me colaboró muchísimo en ese nombre. ¿Cómo fue recibida esta propuesta dentro de la comunidad durante ese tiempo? Fue buena, fue muy buena y le cuento de que habían 2 propuestas, se presentaron 2 propuestas. El finado Juan Ramón Castillo, papá de los Castillos, papá del presidente del Consejo y de Gilberto y de Marino y de Hugo, de ellos. Hago una observación. Juan Ramón Castillo, el papá de ellos, fue un alcalde que yo lo considero cívico. Yo soy de las personas que defiendo a Juan Ramón, porque aquí hay gente que poco a poco lo marcaba. Pero yo lo defiendo y le voy a decir por qué. Porque él me hacía el favor de que yo le cargara el mercado los domingos y me daba unos pesitos como muchacho. Y se lo cargaba en morrales, porque él no tenía canasta ni nada de eso, lo cargaba en morrales. Yo le aprendí a Juan Ramón el civismo. Entonces él quería fundar otra vez la banda, y lo que yo le contaba que la habían acabado. Y entonces dijo, no, hay que fundar la banda.
Entonces yo comencé el colegio. Entonces se presentaron dos obras buenas por dos líderes diferentes y entonces ahí estaba la pelea. Desafortunadamente Juan Ramón murió. Desafortunadamente murió porque qué bonito es competir uno con otra persona que sabe, que entiende, de quien se le puede copiar cosas buenas. Y me hubiera gustado competir con él con eso. Yo no me hubiera sentido muy herido de que él me hubiera ganado la batalla fundando la banda y yo no hubiera fundado el colegio. Cuando él se fundó, se murió, entonces yo continué con la idea más seriamente. Lo primero que me conquisté fueron los concejales. Polo Guaitaquín, Chepe Castillo, Gustavo Chávarro, Jesús Falla, ya dije Polo Guaitaquín, entre otros. En ese tiempo eran como 6 los concejales, no eran muchos. Y ellos tenían niños en la escuela. Y fui y les dije, les conté a ellos la idea y les dije la importancia de que era que el hospital tuviera un colegio de secundaria y que sus hijos iban a salir de la escuela de primaria y a dónde los iban a mandar. Entonces ellos me respaldaron la obra. Y en esa época me colaboraron con 20.000 pesitos para comprar los primeros 20 escritorios, los escritorios individuales para los niños y 2 escritorios para los profesores, que es lo único que sé que todavía existen. Y en esa forma comencé yo el colegio. Más o menos el 20 de febrero del año que le decía, en 1967, se fundó el colegio. Y una de las cosas que yo también me pongo a pensar, fue tanta la acogida que los padres de familia me dieron, que en el primer desfile logré yo sacarlos a ellos uniformados con vestido de paño completo y corbata. Así lo saqué, los 40 muchachos, para una procesión de la Virgen del Amparo. Y hubo en esa época la Junta de Acción Comunal, yo era el presidente de la Junta de Acción Comunal, me colaboró muchísimo Luis Alberto Guzmán, y me colaboró Marcos Nipín, me colaboró la mártir del Pital, que yo la llamo así, Inesita Lozada, la mártir del Pital, me colaboraron muchísimos también para lo del colegio. Ese colegio funcionó, el padre Sánchez era el rector, pero él me dijo, Timolén, yo soy el rector, pero para firmarle, y me trae para firmarle. Usted hace todo lo demás. Entonces, yo hacía ahí como de vicerrector, hacía como de profesor, hacía hasta de sacristán, pero el colegio salió porque salió. Dentro de la pobreza, vuelvo a repetir, de mis queridos pitaleños, porque me ayudaban, uno me ayudaba con una gallina, el otro me ayudaba con un racimo de plátano, el otro me ayudaba con yuca para que se vendieran y se fuera comprando lo que más se necesitaba. Profe, de esos 40 alumnos que usted nos decía, de pronto algunos se encuentran en la localidad o recuerdan, digamos, esa hazaña. Entre ellos Tumbito Restrepo, que fue director de la Escuela de Varones. Está Gerardo Rivera. Ese sí vive como en Neiva, Jaime Falla, hijo de la famosa Mona Falla. Así, eso es que me recuerdo, el resto ya es de muy pocos me recuerdo. Bueno, a través del tiempo el Colegio Cooperativo pues ha dado muchas glorias, ¿sí?, al municipio del Pital. ¿Cuál de ellas usted recuerda más? Yo le decía al comienzo de que a mí me apartaron del Colegio Domingo Savio, me aislaron, y como tal yo de pronto pregunto, ¿no? Cuando pregunto uno por un amigo para saber si vive o no vive, y pregunto, pero que recuerde, hay una niña Fiesco que es médico, que fue la primera promoción que salió, y me parece que es hija del señor Liévano, de aquí del parque. Sí, entonces esa es una de las glorias que tiene el Domingo Savio, que ha salido muy buena médico. Y de los demás no tengo así conocimientos, pero supongo de que hay mucha gente que está prestando algún servicio, porque el Domingo Savio afortunadamente ha contado siempre con buenos profesores. Si no me equivoco, ahora está como dirigido, algo así, por una religiosa, y donde las religiosas, a las cuales le mando un saludo, que tampoco distingo a ninguno, pero donde hay religiosas, hay mucha autoridad, hay mucha moral, hay mucho progreso y mucha dinámica. Las religiosas y los religiosos tienen esas cualidades para que una institución educativa sobresalga.
Igualmente, el colegio cooperativo tuvo duros momentos, profesor. El que más recordamos obviamente es cuando se cerró. ¿Qué sintió usted en ese momento? Me encanta esa pregunta que me la haya hecho. En esa ocasión que el colegio lo iban a cerrar y que lo cerró el gobernador Jaime Bravo, se celebraron aquí los cumpleaños del Pital y yo fui invitado a esos cumpleaños. Y estando allá en la mesa de honor, llegó alguien y me dijo, bueno, le contamos de que van a cerrar el colegio Domingo Savio. Entonces me dieron la oportunidad de que hablara. Y públicamente le pedí al gobernador de que por favor no nos cerrara el colegio Domingo Savio. Le conté que eso se había fundado a mucho sacrificio. Y aquí los hospitaleños, los jóvenes, y no tanto los jóvenes, ya gente de 40 años, no saben la historia del Domingo Savio porque nadie la ha contado, nadie la sabía. Entonces yo le dije los sacrificios con los cuales se había fundado ese colegio Domingo Savio, que por favor no nos lo cerrara. Y le dije, como regalo de los cumpleaños del Vital, déjenos que el colegio Domingo Savio exista. No, en febrero lo cerró. Pero seguimos luchando con el alcalde de la época, que fue Hugo Ferney Casanova, y con el gobernador Cárdenas. Y entonces nos le prendimos al gobernador a que nos lo volvieran a abrir. Aquí nos mandaron el secretario de Educación de la época, que no recuerdo, a una reunión, y él nos salió con una idea descomunal. Él dijo, no hay necesidad de abrir el colegio, aquí en el Agrado tenemos un colegio. Descomunal idea, porque le voy a contar, la solución que nos dio es, dijo, si son 100, 150, 200 alumnos, era un secretario de Educación bastante político, mentiroso, dijo, les compramos a cada alumno una bicicleta. Para que se vayan de aquí del Vital al Agrado. Yo fui el primero que le dije, no, vea, me parece descomunal esa idea. Eso no. Entonces seguimos luchando con Hugo. A Hugo hay que agradecerle la segunda vez que se abrió el colegio. Y no le estoy haciendo propaganda a él porque somos un poquitico familiares. Y yo estimo mucho a Hugo por esa razón. Y al doctor Cárdenas. Y se abrió nuevamente el colegio. Pero el colegio ha pasado, como usted dice, algunas circunstancias duras. Me da la impresión, por falta de organización, falta de comunicación. La comunicación es muy importante. Hoy día por estos medios nosotros sabemos todo lo que queramos, porque es un medio de comunicación audaz, rápido, y sabemos todo. Y gracias a ustedes que hacen esta labor tan maravillosa. Pero no hay como esa comunicación del colegio me da la idea. Porque yo no sé si le voy a reclamar un poquito duro, pero cómo es que estando el fundador todavía vivo, lo ignoren por completo. Yo no quiero que me hagan homenajes, ni que no. Yo he tenido, hasta, entre otras cosas, muchos homenajes aquí en mi pueblo, y los he tenido a nivel nacional e internacional. Yo en 1978 fui condecorado por la UNESCO, por haber organizado la escuela de alfabetización más grande que ha tenido el departamento del Huila en toda su época, y esa escuela la fundé aquí. Y mucho de la gente adulta que no había hecho tercero, cuarto y quinto de primaria lo hicieron. Porque tuve en esa época más o menos 450 alumnos en la escuela de alfabetización. Me preguntará usted, ¿y los profesores para tantos alumnos? Pues resulta que aquí existía lo que es hoy promoción social, se llamaba Escuela Hogar. En la Escuela Hogar había una rectora muy querida, muy dinámica, Leonila de Perdomo, pero muy seria, y ella a sus profesoras no las dejaba ni asomar por las ventanas, porque eran internas, dormían y comían ahí donde funciona el colegio ahora. Entonces ella no las dejaba salir, y yo dije, no, estas son mis profesoras. Y me fui y hablé con doña Leonila y le conté la idea. Dije, pero necesito profesora. Quiero que usted me dé las profesoras, que me deje las profesoras. Digo, Timo, si usted habla con ella y ella cede, se las voy a ceder.
Claro, ellas necesitaban salirse a dar una vueltica, aunque fuera de 2 cuadras. A las 7 de la noche se iban y volvían a las 10 ya un poquito ventiladas, y ellas me trabajaron con todos los cursos, de primero a quinto de primaria. La asistencia, ¿por qué esa asistencia tan maravillosa durante esos años? Porque yo me conseguí 2 programas también maravillosos, que fue Karen y Cáritas. Son 2, yo no sé si todavía existirán. Una era diocesana y otra era internacional, de Estados Unidos. La diocesana me daba a mí mensualmente, me proporcionaba 7 alimentos. Me daba aceite, arroz, frijoles, harina, 7 alimentos me daba. Y yo iba y los traía, aquí me dejaban las bolquetas y yo iba y los traía a Garzón. Esos alimentos yo los empacaba, cada 8 días los 7 alimentos los empacaba en bolsas, en alguna cosa, y a la asistencia le daba a cada alumno su mercado. Entonces, donde iban 3 o 4 de una familia, se llevaban su buen mercado para la semana. Entonces, la asistencia, y tenían que ir todos los 5 días, no era que iban el viernes a recibir el mercado, los 5 días. Y la asistencia era maravillosa. Usted veía a las 10 de la noche en el hospital lo que llamamos la calle Real, eso era como que estábamos en fiestas, de los 450 pollos de 40 y 45 años. Y el otro programa era el internacional, que me mandaban los bultos de ropa. Yo pagaba 120 pesos y me mandaban los bultos de ropa donde venían pantalones, camisa, abrigos, de todo. Y yo se los vendía a ellos a 5 centavos, a 10 centavos, para juntar la plata de seguir pidiendo los otros bultos. Entonces sostuve a ese colegio. Entonces, volviendo al cuento, yo no necesito una condecoración del Domingo Sabio, porque las he tenido muy buenas. Fui condecorado en otro año, fui condecorado como el mejor maestro del departamento del Huila, porque yo he tenido la virtud de que la gente me camina. A mí la gente me camina. Hice un reinado en alguna ocasión con Olivita Campos, que de pronto usted no la conoció. Olivita Campos fue una mujer extraordinaria aquí en el Vital, que también trabajó. Hicimos un reinado, y en esa época el reinado me dio a mí nos dio unos 1.500 pesos. Y con esos 1.500 pesos yo me fui para Bogotá a traer material didáctico. En ese material didáctico llegaron primero lo que llamaban las regletas y una cantidad de cosas que han sacado para los matemáticos. Y le tocó que uno aprender a poderlas para que las enseñaran, porque eso no le dan a uno instrucciones. Entonces la escuela de varones, que se llamaba Escuela de Varones, tenía un material didáctico extraordinario. Entonces, cuando vino un supervisor y vio todo ese trabajo, dijo: a usted no lo, vea usted como cierto una envidia, a usted no lo necesito aquí en el Vital, lo necesito en Neiva. Lo necesito en Neiva. Y entonces el traslado fue fácil porque él me necesita en Neiva y el que se va. Y le voy a contar otra anécdota allá muy bonita allá. Allá yo llegué trasladado al Ciudad de Neiva como coordinador académico. Pero cuando llegué allá, alguien seguramente me quiso hacer alguna trampa, no sé qué, y dijo: a usted lo necesitamos por un mes, para que vaya a la escuela de la correccional. Sabemos que usted es una persona que la gente lo quiere, allá lo necesitamos. Yo me fui, de la casa me sacaban en carro, que esto aquí no lo veía yo aquí en el hospital, me sacaban en carro, yo desayunaba allá en la vocacional y almorzaba, ya a mediodía salía, me dejaban en la casa, pero resulta que yo llegué, esos niños sí estaban allá muy mal, en todas formas, por sus vicios, por sus enfermedades. El trato que le daban allá a esos niños era trato cruel, les daban jugueteras. Entonces yo desayunaba con ellos, pero el desayuno yo lo compartía con todos los que estaban al lado mío. Y el almuerzo también lo compartía con todos los que estaban al lado mío. Entonces hoy desayunaba aquí, mañana desayunaba aquí, a otro lado del comedor. Yo iba cambiando para poder repartir el desayuno y el almuerzo con ellos. Y yo no desayunaba, yo me desayunaba antes de irme y almorzar en la casa. Entonces los chinos me cogieron mucho amor.
fundamos un equipo de fútbol, izamos bandera por primera vez allá con los 40 muchachitos. Pero la anécdota que le voy a contar van a ir muy lejos. Después de que yo ya los tenía ganados, le dije un día también al director, le dije, bueno, yo tengo ganas de que saquemos a estos niños a la calle, que se vayan a comer un helado. Saquémoslos de aquí, de esta institución un rato, que se ventilen. Otro que me trató de loco. Usted está loco. Ellos se van y se pierden, esos niños se pierden porque se vuelven para las alcantarillas de Neiva. Allá los recogían, llenos de vicio. Y bueno, yo volví y le insistí, dijo, tiene que hablar con la juez. Otra juez que yo no conocía ni nada, la llamé por teléfono, le propuse, y me dijo, no se puede. Sin embargo, insistí, y un día la encontré por un buen modo, dijo, si usted responde por ellos. Le dije, claro, yo respondo por ellos. Entonces vine y les conté a los muchachitos de 8, 10, 12 años, pero con muchas enfermedades hasta venéreas, rarísimo eso. Entonces les conté a ellos y felices. Entonces les llevé y le di a cada uno 5 centavos. Todavía hablábamos de 5 centavos como la canción, ¿no? Les di 5 centavos para que compraran un helado. Les dije, ustedes van y compran un helado, dan una vuelta aquí en el barrio y vuelven aquí. Lo saqué al portón, del portón a donde tenían que salir al barrio habían como 2 cuadras. Esos muchachitos se me perdieron como flecha. Entonces el director dijo, los perdió. Bueno, a mí siempre me dio angustia, ¿no? Yo dije, no tanto angustia por lo que me había dicho la juez de que tendría que irme a la cárcel, sino de que mi experimento no funcionara, porque eso era lo que yo quería, que mi experimento funcionara. Entonces se fueron. No, cuando el ratico fueron llegando. Me faltó uno que no llegó. Bueno, de ahí me trasladaron entonces a Ciudad de Neiva, me fui para Ciudad de Neiva. Pero un buen día necesité yo un trasteo, si no estoy mal, de una cómoda que yo le mandé a la sobrina Mariela y le hicieron el trasteo. Cuando llegó un señor ya de unos 35, 40 años, digo, ¿usted me conoce, profesor Gómez? No me conoce. Le dije, no, yo no lo conozco. Digo, yo soy Chilita, el que no le volvió a la vocación, el que se quedó en las alcantarillas. Entonces me parece una cosa muy importante. Después de esa hazaña, como allá nombraron a Marino Castillo, lo nombraron allá, él fue. Marino Castillo, en cierto modo, él me llevó mis ideas. Es un muchacho que ya no está tan muchacho, pero que yo lo estimo. Él hizo la misma hazaña, pero con malos resultados porque se cagaron todos. Se cagaron todos. En otro campo donde se conoce mucho su trabajo fue, hablemos de la parte política. Mi tendencia ha sido, hablemos de un pasado, porque en el futuro le voy a decir que no. Yo fui muy conservador, no sectario. Por el sectarismo de algunos políticos aquí, yo siempre tuve sufrimiento, porque me atajaban cualquier proyecto. Pero sin embargo, aquí tuve 2 votaciones muy importantes que considero que no la ha tenido ningún pitaleño. Ni el ahijado Manuel Parra, que en las elecciones pasadas le dieron garrote. Pero sí he tenido 2 elecciones muy buenas que ningún pitaleño ha tenido. Cuando fui candidato al Consejo y a la Asamblea, yo saqué en esas 2 elecciones más de 1000 votos de votación. Fui al Consejo por 3 ocasiones y durante las 3 ocasiones me cabe el honor que fui en los 2 últimos periodos presidente del Consejo. Otra anécdota, las anécdotas son muy importantes. Yo quise fundar un colegio nocturno, por la experiencia de la escuela nocturna de primaria, entonces dije, nombremos un colegio nocturno. Yo hice la documentación, todo lo traje y lo puse a consideración del Consejo. Una buena concejal
tampoco por prudencia doy su nombre, dijo, no, aquí hay un colegio nocturno fundado. Lo fundaron en época de Francisco Trujillo. Le dije, bueno, pues me parece muy bien. Sí, se había fundado el colegio nocturno Alzate Avendaño, pero lo que se llama en papel. Tuvieron que ir a buscar a los archivos el acuerdo por el cual había sido fundado ese colegio, pero pues que nunca funcionó. Y de todas maneras a mí no me pararon como muchas bolas y yo no insistí. Pero pues sí, en el consejo se hizo una buena labor, sobre todo que trabajé con gente, me gustó. La primera vez, las otras dos segundas veces no, pero la primera vez yo trabajé con gente muy, yo digo, ilustrada en cuestión de administración. Trabajé con Marino, trabajé con Héctor Falla, trabajé con Andrés Fiesco, con Ilecita Lozada, personas que entendían, entonces aprende uno mucho. Entonces yo a ellos les aprendí, y cuando uno le aprende a otro no debe sentirse uno menos, sino por el contrario, aprovechar a una persona que sabe para uno también tener esos conocimientos. Cuando yo ya fui el presidente del consejo, tuve una gran ayuda que fue la secretaria, que era Mercedita Silva. Mercedita Silva, le hago mucho honor, una secretaria extraordinaria del Consejo Municipal del Vital, de unas cualidades inmejorables. Y pudimos desarrollar una buena labor allá en el Consejo. Fui conservador. Hoy día no tengo prácticamente como un partido, porque hoy los partidos se convirtieron en mercancía de venta. De que usted compra, venden, se regala o cualquier cosa. Ya hoy ser hoy yo liberal y mañana ser conservador, eso es nada. Y no es que yo quiera hablar del sectarismo, es que si nosotros nos remontamos a la historia de los partidos, hay una gran historia por qué unos son liberales y por qué otros son conservadores. El conservatismo y el liberalismo no se hicieron partidos así a lo loco. Tiene una filosofía y una filosofía de aquella que enseñó, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, una filosofía amplia, profunda, en donde hay algo que discutir. Eso eran los partidos. Hoy día no, hoy se cambian fácilmente. Entonces, para mí, yo hoy día, hablar de que soy conservador, tendría que remontarme a la época en que a mí me enseñaron a ser conservador y no a esta época en que no tiene como ninguna validez. A manera de reflexión, casi 3 siglos y medio de nuestra fundación del municipio del Pital, 348 años exactamente, uno de los municipios más antiguos del departamento. Deberíamos estar, digamos, a la altura de ciudades como Garzón, La Plata. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y el Pital no ha surgido, digamos, como esa ciudad importante del Huila? El Pital ha tenido un gorgojo, que es la política. Ese ha sido el primer factor, y mientras que no acabemos nosotros con ese gorgojo, se nos puede caer la casa. Para mí el Vital ha progresado, pero la pregunta soy así, debiera estar a la altura de otros municipios. Pero aquí la política le ha hecho mucho, pero mucho daño al Vital. Esa política, aquí ha habido mucha gente calumniada, hay mucha gente de que ha tenido que abandonar el pueblo, hay gente perseguida, hay gente... Yo recuerdo en alguna ocasión que llegó aquí el doctor Pastrana como candidato a la presidencia de la República. Hubo necesidad, él llegó a la Casa Cural y hubo necesidad de... Él tenía que devolverse por Garzón. Pero aquí a la salida del Pital le tenían una revuelca, como dicen, una tirada de tomate y de todo, y le tocó que salir por La Plata. Vea usted persiguiendo a un paisano y a un hombre ilustre, porque de los hombres ilustres que yo haya conocido del departamento, tenemos al doctor Pastrana, el doctor Azuero, el doctor Álvaro Sánchez, el doctor Colmás Duque Palma, Más Duque Gómez, Olga Duque de Espina. Entre conservadores, entre liberales también tenemos unos liberales estupendos, maravillosos.
pero han habido persecuciones. Aquí dentro del Pital tenemos conservadores y liberales que pueden poner al Pital en un buen sitio, pero desafortunadamente los persiguen. A mí me llenó de mucha satisfacción ahora 15 días que estuve acá en las condecoraciones, ese bello programa que tiene el alcalde. Es un programa maravilloso. Cuando él se sentó allá yo le dije, vea alcalde, lo felicito por su programa y le pido a mi Dios de que usted lo pueda desarrollar para que dentro de 2 años lo veamos, y eso mismo que le pido a mi Dios, le pido para mí que yo esté dentro de 2 años para ver el desarrollo de su programa. Al alcalde deben respaldarlo. Yo recuerdo aquí mucho esa frase de John F. Kennedy, del presidente de los Estados Unidos. Él le decía a los estadounidenses, no digan qué les voy a dar, digan cómo me van ustedes a ayudar para yo hacer un gobierno. Yo quisiera plagiar esas palabras y decir, no pidamos qué va a hacer Omar Gaitán en la alcaldía, veamos a ver cómo le vamos a ayudar, cómo le vamos a colaborar. Pero las ideas de él son fabulosas, el programa que trazó, estupendo, y de aquí le reitero mi vocación, mi sinceridad, mi colaboración para que él pueda desarrollar ese programa. Y que quienes no estén muy de acuerdo en la obra de gobierno de él, aplaquen esos vientos que siempre nos han huracanado aquí en el Pital, y que por eso el Pital no progresa como debe progresar. Aquí hay gente inteligente. Tenemos, por ejemplo, en estos momentos a Héctor Falla en una posición muy buena, y deben apoyarlo, deben llamarlo, deben traerlo y decirle, doctor Héctor Falla, nosotros necesitamos esto. No miremos que es un gran liberal, miremoslo como un gran pitaleño. Y así muchos otros, muchos otros. Aquí tenemos, por ejemplo, yo me quejo mucho, toda la vida me he quejado de que aquí se habla de una conferencia, por ejemplo, de deporte. Y traemos a un técnico que de pronto no conocemos. ¿Por qué no traemos a un Luis Alfonso Gómez, que es licenciado en educación física, que es una persona que entiende, que sabe? ¿Por qué no lo traemos para que nos dicte conferencia con la cuestión de que no se le va a pagar? Tenemos a Lucero Falla, una mujer inteligente, preparadísima. Entonces lo que pasa es que la gente se va del Pital, pero si no nos llama para que le colaboremos al pueblo, pues no le va a colaborar. Y dentro del Pital tenemos personas muy importantes, que pueden desarrollar una buena actividad siempre y cuando no les pongan talanquera, porque ese es el problema. Pero vuelvo a repetirle, tenemos el virus de la política, que Dios quiera que se haya ido acabando, porque yo ahora como tampoco no me meto en política, entonces poco investigo, pero ojalá se haya acabado eso. Usted lo nombraba al principio de la entrevista. Hoy tuvimos la fortuna de tener la graduación de 85 bachilleres, ¿no? Yo creo que en la historia del Pital ha sido una de las más numerosas. Hay muchas expectativas con esos muchachos. ¿Cómo usted ve la juventud del Pital hoy en día? Yo veo la juventud del Pital, en cierto modo la veo sana, si hago una comparación entre la juventud del Pital y la juventud que yo estoy conociendo en Neiva, aunque ya no soy educador. Es posible que aquí en el Pital ya hayan vicios, es posible, pero la juventud del Pital no está tan desviada por una razón, porque el Pital ha sido un pueblo muy religioso. A mí me encanta ver que aquí en el Pital encontramos nosotros con sorpresa, cada vez que uno va a misa, un sacerdote diferente. Hoy preguntaba yo, ¿quién fue el sacerdote de la misa? Me decían un sacerdote que había venido de San Agustín. Entonces, magnífico, extraordinario de que vengan muchos sacerdotes diferentes, aunque los que tenemos aquí pues son extraordinarios. Pero muy bueno que vengan, porque se está extendiendo una religiosidad a lo largo y a lo ancho del municipio. Me llamó la atención, por ejemplo, la homilía del sacerdote cuando se refirió
a los alumnos, que prácticamente no fue una homilía porque se refirió fue a los alumnos y me pareció extraordinario, estupendo. Yo creo que en el Vital tenemos un buen porcentaje de jóvenes y un buen porcentaje de jóvenes que van por buen camino y hay que ayudarles, ojalá la autoridad les ayude. Y es que le voy a decir, mi querido Melo, hay que tomar pertenencia. Y cuando yo tomo pertenencia es el de quererle ayudar al que uno le tenga que ayudar. Uno nunca debe ayudar porque lo llamen, sino porque uno tiene el interés de ayudar. Pero el Vital me parece que si seguimos en esa forma, los colegios impartiendo buena educación, los colegios están en buen nivel, aunque en las pruebas del IFE no les fue muy bien, pero están trabajando muy bien, las escuelas están trabajando muy bien, uno ve los maestros consagrados, los saludo acá a este medio de comunicación a mis colegas, los ve uno consagrado y entonces eso sirve para que los estudiantes den frutos y lo que yo siempre he dicho, den frutos maduros. Profe, si usted lo pusieran a vender algo del Vital, ¿qué vendería? ¿Qué ofrecería? Yo les vendería el amor, porque sin amor no se hace nada. Yo les vendería el amor, les vendería la caridad, les vendería el respeto, les vendería el trabajo, la consagración, les vendería el sacrificio, la voluntad y el deseo de que todo el mundo se sienta bien. Eso les vendería. Profesor, siempre obviamente es un gusto retornar al municipio del Vital. Yo dije, ahora 15 días que me condecoraron, yo dije una frase que cuando yo estaba en el Vital tomaba como un aire que de persona bien adulta me transportaba a ser una persona joven. A mí me encanta venir mucho a mi pueblo. Yo siempre he tenido en mi mente una cosa que, no sé, pero yo siempre he dicho que yo soy el vitaleño que más quiero el Vital. Ya en el campo deportivo vendrá nuestro director de deportes a hacerle la entrevista, pero obviamente, sin duda, pues esa rutina que usted ha tenido durante la vida de hacer deporte, pues lo ha mantenido en buen estado y ese mensaje quiero que se lo haga llegar a los habitantes del Vital. Sí, el deporte es vida, el deporte es juventud, el deporte es riqueza. Yo me considero, yo tengo mis achaques de salud, pero es que son 76 años, 76 años bien vividos. Yo practiqué mucho el básquetbol y practiqué mucho el fútbol, pero con más insistencia el básquetbol. Yo cambiaba cualquier cosa para irme a jugar como fuera. Yo le recomendaría a la juventud de que viva el deporte, que quiera el deporte, que se sacrifique por el deporte, que dejemos esa cuestión de que tienen que darme. Cuando uno quiere algo, cuando a uno le gusta algo, uno debe ser el primero que entrega lo que uno tiene para que se pueda desarrollar esa actividad. No estar esperando de que el director técnico, de que el gobierno, aunque el gobierno da mucho, sea el que va a dar, no. A uno le gusta el deporte, tiene que poner todo su entusiasmo, no solamente en la cancha, sino si tiene que meterse la mano al bolsillo, métase la mano al bolsillo. A sus coterráneos, a sus paisanos pitaleños, un mensaje fraternal. El mensaje de que en esta Navidad y en este nuevo año nos hagamos propio las necesidades de los que no tienen. En todo el país, en todo el departamento y aquí, hay gente sumamente pobre que no puede trabajar, por ejemplo. Tienen una pobreza que no son culpables, porque hay dos clases de pobreza, la pobreza de los que son culpables y de los que no son culpables. De los culpables porque no quieren trabajar
porque no quieren progresar, porque quieren que todo se lo den. Y pobres no culpables, aquellos que en realidad no han tenido los recursos de superarse, de que han sido demasiadamente pobres desde cuna, que no es muy justificable, porque yo fui una persona pobre. Yo a veces me pregunto, y lo digo, yo fui una persona que cuando joven, cuando trabajé aquí y cuando ya trabajé en ello, yo fui de los que traía en muchas ocasiones miles, óigame el término, no es vanidad, miles de cuadernos para repartirle a los alumnos, a los niños. Yo hice el concurso de dibujo del que me llamaba la atención el alcalde. El último concurso fueron 1000 niños que trabajaron en ese concurso del dibujo. Yo fui de los que en alguna ocasión traje 3 jeans llenos de libros de segunda para repartirle a los estudiantes aquí. No reclamo, a mí nadie me dio nada y lo que yo he sido en mi vida se lo debo a Dios, a mis padres y a las buenas amistades. Entonces yo le diría a todo el Pital, pedir mucho en esta Navidad que mi Dios lo ilumine a uno, que lo proteja, que le dé ánimo para trabajar y salir adelante. Yo aspiro que esos 85 alumnos que se graduaron hoy nunca miren para atrás, siempre miren para adelante. Cuando uno va para adelante y se le ocurrió mirar para atrás, se devuelve. Y entonces es mejor no mirar para atrás. Entonces que en esta Navidad el Divino Niño Dios les traiga muchas bendiciones, muchos ánimos. Y que al comenzar el año arranquemos con mucho interés, con mucho entusiasmo, con una mente clara, con los pies puestos en la tierra, con una mentalidad abierta a hacer las cosas, pero las cosas bien hechas. Haz el bien y no mires a quién. Haga el bien y lo verá que bien le viene. Hay una frase que dice mucho el presidente de la República: si a mí me va bien o al país le va bien, al otro también le va bien. Si a mí yo quiero que me vaya bien, entonces hagamos el bien. Lo invito para el 24 de diciembre por la tarde, en que le voy a llevar el regalito que yo acostumbro a los ancianos y a otras personas que yo sé que están enfermas, les voy a llevar su regalito de Navidad. Lo invito, le agradezco inmensamente que me acompañe, pero le agradezco que me haya tenido en cuenta. Yo tengo mucho que contar del Pital, porque fui criado aquí en el Pital, a patica suelta, fui al colegio. Yo fui al colegio, fui de los primeros alumnos, o de los primeros no. Yo fui al Pital de los alumnos del Simón Bolívar, que me tocó que ir con alpargatas porque no tenía zapatos, y me compraron el uniforme, que era un uniforme completo. Me lo compraron cuando yo tenía más o menos 15 años, que ya me estaba volviendo viejo para comenzar el bachillerato, y ese uniforme tuvo que alcanzar para los 6 años. Entonces las mangas de la camisa y del saco ya no me quedaban en las muñecas, sino que me quedaban en el hombro. Agradecemos nuevamente esa generosidad que ha tenido para concedernos esta historia, bonita historia de vida, deseándole muchos éxitos, que Dios lo bendiga y le dé mucha salud para que sigan siendo muchos años más que nos acompañen nosotros. Y mil gracias de verdad por regalarle tanto al Pital. Bueno, muchas gracias a usted, muy amable. Cuando usted me llamó y dijo que era hijo del profesor Melo, me llenó mucho de satisfacción. Con su papá no tuvimos mucha amistad porque yo estaba en Neiva, pero lo único que recuerdo de su papá era que era un gran matemático. Y los grandes matemáticos son como los filósofos, somos un poquito locos, pero tenemos buenas ideas y hay que agradecerle muchísimo, porque fue un colega muy consagrado, un colega muy responsable, un colega que, no siendo del Pital, quiso el Pital, y yo le agradezco. Nació en el Pital, entonces usted debe querer el Pital mucho como lo quiero yo. Que usted sea el segundo pitaleño, que por esos medios de comunicación sea el segundo pitaleño que más quiere el Pital. Muy amable. Ya lo
los tiempos han cambiado, se pierden en el olvido. Recuerdo cuando de niño yo iba hasta los acerríos, recorriendo aquellos campos por veredas y caminos. Entre el aroma de acerrín con su perfume de cedral, el dulce canto del turbial de hermosos trinos, de esos paisajes